Ana es independiente ahora. Es Es independiente. independiente ahora. Ya, porque casi Ok. no. ¿Qué le parece si le damos a... De ¿Quieres mujer a tú mujer. continuar, Cecilia? Por No, favor. continuar, Ya. no, empezar. Perdón, empezar. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchas? Sí. Ahí ¿Qué tal? está. Qué gusto por acompañarnos esta mañana en un escenario político tan incierto, donde estamos pues a las puertas de unas nuevas elecciones para conocer quién va a dirigir el país por 4 años. Yo tengo una pregunta muy puntual que quisiera comenzar haciendo y es justamente saber la postura. Primero, el partido al que perteneció, Construye, que estuvo capitalizando el voto anticorreísta desde la participación de Fernando Villavicencio, que tuvo pues un trágico fin, ese magnicidio que a todo el Ecuador nos estremeció, pero finalmente el discurso de él continuó y ha continuado en esta campaña. Henry Bucalón no logró los resultados esperados. Sin embargo, Construye siempre ha tenido, por lo menos en estos últimos periodos, esta idea del anticorreísmo. Por otro lado, también conocemos que hubo discrepancia entre el partido en Construye y ADN, justamente por eso no se puede participar, no se pudo participar el partido en las elecciones, o sea, como las asambleístas nacionales. Entonces, hoy, en esta dicotomía que tenemos en el país, ¿cuál sería la postura de Construye en medio de ese escenario donde ambos partidos han tenido sus conflictos? Hola, muchas gracias por la invitación a este espacio. Me parecería formidable que Construye pudiese siempre conservar esa línea antimafia que tenía Fernando Villavicencio. Yo creo que es una línea que no solamente Construye como movimiento tiene que seguirla, es una bandera que todos los ecuatorianos honestos tienen que enarbolarla. En ese sentido, evidentemente con el legislador que tienen electo para la nueva Asamblea Nacional siempre deberá sumarse a todos aquellos proyectos y propuestas que vayan encaminados en un Ecuador sin miedo, en un Ecuador seguro. Pero en este caso, con relación a los dos partidos pues que están liderando la asamblea y también posiblemente liderando el país, la postura de Construye se va ligando más a un partido que a otro, simplemente nos mantenemos en un discurso cuando conocemos que hacen falta pues ciertos votos en la asamblea, ciertas opiniones que son más ligadas a una postura que a otra. Desconozco cuál sea la postura que vaya a tener el movimiento Construye porque yo desde septiembre soy independiente. Y bueno, eso yo lo hice público en mis redes sociales, también se hizo público en los medios de comunicación y también vuelvo a decirlo ahora. Entonces, hacer una vocería sobre la decisión que pueda tomar el movimiento por mi parte, en este momento sería una elucubración, puesto que yo no formo parte del movimiento Construye. Y desde el punto de vista de Ana Galarza, yo sé que, bueno, pues lamentablemente no se permitieron la participación para estas elecciones, pero ¿cuál es la postura política que usted tiene para el país? Bueno, yo creo que el país tiene que ser un Ecuador sin mafias, un Ecuador que tiene que combatir a todo aquello que le ha hecho daño. Yo creo que como ecuatorianos hemos identificado dónde se dio cabida a las mafias y es justamente donde los ecuatorianos honestos tenemos que inclinar nuestra balanza. Ahora en esta segunda vuelta que tenemos una elección democrática, es donde tenemos que decidirnos, estar yo sí creo que ya es momento de tomar una determinación. No puedo decir públicamente por quién votar, pero creo que está claramente dicho, ¿no? Y no puedo decir públicamente por quién votar porque yo soy una funcionaria electa por voto popular que se encuentra en funciones y que al decir vote por A o B persona se puede tomar como una infracción electoral muy grave, ¿no? Bueno, agradezco muchísimo pues la oportunidad. Le damos paso a Mauricio, que también quiere continuar con nuevas preguntas. Gracias, Cecilia. Anita, qué gusto verte a distancia y siempre va a ser un placer poder conversar contigo, una buena amiga y una muy buena legisladora, como lo hemos dicho públicamente. En todo caso, Anita, hemos visto algunas declaraciones a lo largo de estos últimos meses, incluso diciendo que quiere lavarse la cara por el asesinato o limpiarse las manos con del asesinato de Fernando Villavicencio. ADN
y el correísmo. Son justamente las dos fuerzas que han llegado a la segunda vuelta electoral. Asumo que es una decisión igual de difícil para cualquiera de los dos darle el voto de tu lado, porque tú te has calificado como villavicencista. Y en ese aspecto son declaraciones que están ahí y que hay que preguntarlas para poderlo aclarar. Asimismo, sabemos tu posición totalmente antagónica con el correísmo, pero por el otro lado tenemos a alguien que permanentemente también, tanto a Fernando Villavicencio como a ti, han tenido enfrentamientos públicos, que es Esteban Torres, que representa en tu provincia, ahora nacionalmente, a ADN, y calificaste en algún momento de que tenemos a Calígula de presidente. Entonces, ante ese escenario, la posición de Ana Galarza en estas dos posiciones, porque hay mucha gente que te sigue, hacia dónde más, sé que no lo puedes decir, aunque creo que en la cuenta de Twitter hubo alguna aclaración media puntual, pero en esa posición, ¿qué le espera al Ecuador? ¿Qué queremos del Ecuador? Y estamos ante una situación de que vamos a elegir entre el menos malo, según tu óptica. Buenos días. Hola Mauricio, qué gusto saludarte siempre, amigo querido. Bueno, tú has hecho una descripción muy clara de la situación en la que yo personalmente me encuentro. A ver, yo soy villavicencista. Fernando Villavicencio era mi amigo personal, es una persona que así le hayan asesinado, ya no se encuentra en este plano terrenal. Yo siempre defenderé su buen nombre, su honra y además siempre estaré pendiente de que se sepan los nombres de los autores intelectuales, de quienes ordenaron, quienes pagaron a los sicarios para que acaben la vida de un hombre muy patriota que hizo mucho por su país. En ese sentido, yo sufrí una de las primeras decepciones por parte, no del correísmo, porque el correísmo esperaba cualquier cosa en contra del Fernando. Recordaremos que todo el tiempo el correísmo le hacía la vida imposible. El expresidente Rafael Correa le persiguió, por esa persecución muchas veces tuvo que exiliarse, incluso ir a refugiarse en la selva, etcétera, ¿no? No me sorprendió del correísmo que traten de ocultar a los autores intelectuales, pero sí me sorprendió de ADN, y tal vez haya personas que no conozcan esto, pero en la Asamblea Nacional el correísmo se unió con ADN e hicieron un informe y aprobaron un informe ellos juntos en el que manifestaban que la muerte del Fernando fue por delincuencia común, es decir, le lavaron la cara a todos los autores intelectuales. Para ellos prácticamente fue que el Fernando estuvo a la hora incorrecta, en el momento incorrecto, y que, ups, le llegó una bala perdida. Y eso es mentira. Todos sabemos que hubo una mente o unas mentes criminales que pagaron mucho dinero para incluso traer sicarios que vinieron desde Colombia altamente armados, y el objetivo era Fernando. A Fernando lo venían siguiendo desde días atrás para evitar que él llegase al debate presidencial. ¿Por qué? Porque en la misma investigación de los autores intelectuales, ellos señalaron que si Fernando llegaba al debate presidencial, él iba a ser el presidente, y esa es la verdad. Entonces esa fue mi primera decepción que tuve por parte de ADN, porque yo no me esperé que siga juntito al correísmo. Y digo juntito al correísmo porque pues quien le dio la presidencia de la Comisión de Fiscalización al correísmo fue ADN. ADN con sus votos pusieron a Pamela Aguirre del correísmo a presidir la Comisión de Fiscalización. Quien le dio la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional y que ahora preside la Asamblea Nacional al correísmo fue ADN. Entonces, todas esas cosas a mí realmente me sorprendieron en ese momento, pero después fui entendiendo cuando después vi que nuestro señor presidente les llevó todo pagado a Rusia, a Pamela Aguirre, a Viviana Veloz, bueno, de Viviana Veloz realmente no estoy tan segura, pero a Marcelo Holguín sí. Entre otras legisladoras del correísmo, les llevó todo pagado a Rusia. Entonces, esta pelea que supuestamente había entre ellos no era tan real como nos querían hacer pensar. Y eso nosotros que estamos al interior y ustedes que saben muy bien lo que pasa en la política, llegamos a conocer. La ciudadanía no, la ciudadanía piensa que son dos cosas absolutamente antagónicas, el correísmo y ADN, y la verdad es que no son antagónicas, sino que están realmente cerquita, y de puertas para afuera, digamos, es la pelea, pero no es real.
Eso por un lado. Segundo, le pone de viceministro de gobierno a Esteban Torres. Esteban Torres, ¿quién es? Esteban Torres es el amigo del viejo país, es el amigo del viejo Ecuador, porque al presidente hace poco le preguntaron, ¿qué es el viejo Ecuador, señor presidente? El presidente dijo, el viejo Ecuador es el Ecuador de Muentes. ¿Quién es Pablo Muentes? Es un señor que está siendo procesado por la justicia por delincuencia organizada, por tráfico de influencias, por meter su mano en la justicia cuando era legislador utilizando sus influencias. El viejo Ecuador es Ronnie Aliaga, alias el ruso, el Latin King, que el correísmo audazmente nos sentó en la Asamblea Nacional, y así, ¿no? Entonces, curiosamente, este gobierno le pone de viceministro de gobierno al pana del viejo Ecuador, porque Esteban Torres es amigo íntimo de Pablo Muentes, amigo íntimo de Ronnie Aliaga. Entonces eso también a mí como villavicencista, que queremos extirpar todas estas gangrenas de este cuerpo enfermo que es la política del Ecuador, a mí sí me llamaba profundamente la atención, ¿no? De que en discurso hablen que vamos a enterrar al viejo Ecuador y tienes al viejo Ecuador en el viceministerio y después en tu lista de asambleístas, porque hay un montón de asambleístas en el Nuevo Ecuador, entre comillas, que vienen del Partido Social Cristiano, que vienen de la Revolución Ciudadana. Y si eso no es el viejo Ecuador, según el presidente, entonces, ¿qué es? Entonces ahí nos vamos dando cuenta que es una cosa el discurso y otra cosa la realidad. Y eso a mí personalmente, Mauricio querido y amigos del panel y quien nos está escuchando, sí me choquea porque no solamente hay que ser, sino parecer, y lo que decimos es lo que hacemos, no otra cosa diferente, ¿no? No es que en un debate presidencial vas a decir vamos a bajar los impuestos y llegas al poder y subes los impuestos, no es que vamos a decir que van a vender el avión presidencial y llegas al poder y eres el presidente con más viajes en el avión presidencial, o sea, eso como ejemplos, ¿no? Porque como ecuatorianos merecemos seriedad por parte de nuestros actores políticos. No queremos que nos hagan pensar una cosa cuando realmente es otra cosa, porque es una forma muy ofensiva de querer vernos la cara de, completen la frase, a los ecuatorianos. Y merecemos respeto. Somos un pueblo digno, no somos unos tontitos a los que tienen que tomarnos el pelo. Entonces, ahí yo sí he tenido ciertas y grandes desilusiones por parte del actual gobierno, ¿no? Pero también tengo que decirlo. A mí no me gusta la línea política donde defienden a capa y espada a personas que claramente han estado involucradas en hechos que han lacerado a nuestro país, que han lacerado la economía de nuestro país. ¿Por qué? Porque se robaron la plata. Entonces yo jamás, nunca apoyaría una línea política donde están las personas que también hicieron la vida imposible a Fernando Villavicencio. ¿Y qué pasa? En la otra línea política está Ronnie Aliaga, un Latin King al que nos sentaron en la Asamblea Nacional, que ahora se encuentra prófugo bajo las faldas del narcodictador de Nicolás Maduro. Entonces, para mí esta elección es complicada, hay que decirlo claramente, pero hay que tomar una decisión. Yo sí quiero invitarle a la ciudadanía que en el momento en que decidan las urnas, decida por lo que decida, porque esta es la democracia y se tiene que respetar. Yo no quiero ofender a los votantes que se inclinan por A o B situación. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que se estigmatice a los votantes que votaron en la costa o se estigmatice a los votantes de la sierra, porque vemos claramente un Ecuador dividiendo entre sierra y costa sobre su inclinación electoral. Pero lo que yo sí quiero pedirles es que no vayan a dejar sus papeletas en blanco, porque después de esas papeletas en blanco son utilizadas para el fraude de quien quiera pagar para llegar al poder. Y si hay alguien que paga para estar en el poder, si hay alguien que paga o acuerda para hacer fraude, es una persona deshonesta y no podemos tener gente deshonesta al frente de nuestro país, porque la deshonestidad, la impunidad es lo que lastimosamente tiene al Ecuador en un retroceso. Así que depende de nosotros como ciudadanos que tomemos la mejor decisión. Yo sé que es una decisión bastante complicada. Para mí la democracia no es solamente un derecho, sino realmente es una responsabilidad. Yo quiero hacerles una pregunta a los queridos amigos oyentes que acudieron a las urnas el pasado domingo. ¿Usted conoce todos los miembros de la lista de asambleístas por los cuales usted dio el voto? ¿Ha leído el plan de gobierno? ¿Sabe si tiene antecedentes penales? ¿Sabe si tiene estudios universitarios? ¿Sabe si está al día en sus impuestos?
Si la respuesta es sí, qué bueno. Eso quiere decir que usted ejerció un derecho al voto responsable. Si la respuesta es no, le pido que cuando acuda a las urnas, acuda informado, porque el país no es un experimento. Porque después vamos a las urnas y votamos como quiera y después cuando no nos gusta estamos acabando que al presidente, que al ministro, que a la asamblea, culpamos a todos. Pero ¿quién les puso ahí? Fue la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, por favor, en esta segunda vuelta seamos muy responsables con este paciente crítico que se llama el Ecuador. No puede existir más improvisación. Gracias, Anita. Súper clara, mujer valiente, como siempre te lo he dicho, y nos congratula poder escuchar, porque justamente hacia lleva mi pregunta. Sé que muchos ecuatorianos están como tú en este momento, y bastantes de los que no votaron por la una o por la otra candidatura, la final fue por eso, por no estar en la posición de poder escoger entre esas dos alternativas. Pero ya tenemos esas dos alternativas y hay que hacer ese ejercicio ciudadano de razonar. Anular el voto es favorecer al que no queremos que llegue o al que en mayor grado no queremos que llegue. Así que en ese sentido hay que reflexionarlo y hay que ejercer ese derecho. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, Anita. Espero verte pronto y siempre, como te lo he dicho, te deseo todo el éxito en todo lo que emprenda de aquí en adelante y cuando ya toque dejar esa curul, todo lo que se viene por delante también. Fuerte abrazo y doy paso a Ramiro con más inquietudes. Gracias, amigo querido. Un abrazo también. Buenos días, Ana, pero le voy a pasar a Jaime que me está arranchando el micrófono, que está insoportablemente intenso, que quiere entrevistarla. Por mí un gusto saludarla. Que tenga un buen día. Jaime. Va. Gracias, Ramiro. Anita, bienvenida. Un placer tenerla por aquí. Pues obviamente estamos tratando de visualizar un resultado de una elección y esa es la pregunta específica. ¿Cómo ve el resultado de las elecciones y hacia dónde ir? ¿Y dónde están esos votos? Hola, muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, para mí me parece no tan sorpresivo el resultado de cómo se dio esta polarización. Esta primera vuelta se vivió como un balotaje. Desde un principio fue sumamente polarizada y ese también es el resultado que tenemos en la Asamblea Nacional. Tenemos las dos más grandes minorías que están conformadas. La primera minoría de la Asamblea Nacional es de RC y la segunda minoría de la Asamblea Nacional es de ADN, pero con una gran cantidad de legisladores, ¿no? Claro. No me sorprendió. Lo que yo sí quiero decirle a la ciudadanía es que ahora que ya casi está escrutado el 100% de las actas, que revisen las encuestas que se hacían públicas y que vean si es que coincidían y se van a dar cuenta que no coinciden con la realidad. Y yo sí decía en mis redes sociales, yo sé hacer lives en mis redes sociales, y yo les decía a las personas que las encuestas que ven en medios de comunicación que las encuestadoras hacen públicas no son las reales. Las encuestas reales son utilizadas por los cuartos de guerra de las campañas, por los estrategas de las campañas, para tomar las decisiones discursivas o ver en qué provincias, en qué cantones tienen que enfocarse más, dónde ni siquiera deberían ir a perder el tiempo porque tienen un techo y cosas así. Las encuestas que hacen públicas las encuestadoras son solamente para instaurar narrativas. Y esto les digo para que no les vean la cara. Es que a mí no me gusta jamás que a nosotros como ciudadanos nos quieran manipular, nos quieran mentir. Yo creo que eso es una falta de respeto. Como falta de respeto también fue ese exit poll. Yo entiendo que haya un margen de error de más o menos 3 puntos. Claro. Pero ¿cómo es posible que te equivoques en 10 puntos porcentuales? O sea, tengan un poquito de sangre en la cara. Totalmente de acuerdo, Anita. Inclusive eso lo comentamos aquí en I99 en muchas ocasiones, que no son exactas, son una estrategia de tratar de impulsar una idea en la cabeza del elector. Pero más allá de esa posición específica, para usted, este crecimiento de RC5 con respecto a la última elección, ¿por qué se da? ¿Cuál es el factor que incide realmente que RC5 tenga una mayor votación en esta elección? Más allá de que ADN tiene una sólida votación, digamos que no vamos a analizar eso ahorita, pero sí quisiera ver el tema de RC5 que crece de un 34 a un 44. Ya, bueno, históricamente se ha visto que RC5 tenía en primera vuelta un techo de 30-33%, ustedes así lo recordarán, y está en los registros electorales que están expuestos en el Consejo Nacional Electoral. Y ahora aumenta 10 puntos.
Y eso, según los analistas y matemáticos y las encuestas reales, se debe esta diferencia porcentual que ha aumentado eres en primera vuelta a un voto que ha nacido en el país, que se llama el voto antinovoísta. Así como hay un voto anticorreísta, hay un 10% de ciudadanos que se decantaron en votar por la candidata González por no votar por el otro candidato, por un voto antinovoísta, y espero que desde el lado del presidente Daniel Noboa puedan hacer la reflexión de qué es lo que ha generado en ese 10% de votantes que se fueron a engrosar los votos de la candidata González, semejante descontento hacia el presidente para hacer ese voto contrario al señor presidente de la República. Y según usted, ¿hacia dónde estarían los votos para la segunda vuelta, mi querida Anita? O sea, ¿en qué parte buscar más allá de la posición de Andrea González y de Isa, que hay ahí 700,000 votos, pero digamos que no tomamos en cuenta esos dos, ¿dónde están en el resto? ¿Cree que el ausentismo es una gran oportunidad o no? Los votantes que no acudieron a las urnas son más de 2 millones de ciudadanos. Correcto. Entonces ahí tienes 2 millones de votos. También están los votantes del candidato Leónidas Issa, que es de casi 500,000 de votantes. En una proporción un poco menor están los votantes de la candidata González Andrea del Partido Sociedad Patriótica, y también los votantes que en bastante menos cantidad están en los otros candidatos a la presidencia. Muchos de ellos, la mayoría, no alcanzaron ni el 1%, pero cada voto cuenta, y ahí tendrá que actuar con mucha estrategia, con mucha sabiduría y mucha cautela las dos campañas electorales, ¿no? Yo veía ayer a un asambleísta electo, por ejemplo, de ADN, Andrés Castillo, que decía que no conversaría con Leónidas Issa porque es un criminal, si no me equivoco. Esas fueron las palabras que utilizó, y si me equivoco, por favor, revisar para corregir. Pero el hecho es que decía que no dialogaría con el dirigente Leónidas Issa y candidato a la presidencia por Pachacuti. Eso, por ejemplo, me parece que no es correcto hacerlo. Ajá. Porque si hubo gente que votó por Leónidas Issa es porque le gusta Leónidas Issa, y si le estás tachando de algo absolutamente negativo, probablemente puedas estar ahuyentando a los votantes de PK, que en su mayoría los votantes de PK de Pachacuti son sumamente orgánicos. Esos votantes se encuentran en las zonas altas, en las zonas rurales, donde los cabildos y los dirigentes les dicen: miren, compañeros de la comunidad, por esta persona vamos a votar, y los miembros de la comunidad van y votan por esa persona como ha decidido la dirigencia y como ellos han aceptado, y van orgánicamente y así lo hacen. Entonces, ese es un ejemplo de cosas que tienen que evitarse. Clarísimo, Anita. Queremos agradecerle muchísimo por su tiempo y esperamos verla pronto nuevamente aquí en esta estación. Un abrazo enorme y suerte con sus nuevos rumbos. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo cariñoso para todos ustedes, muchas bendiciones. Antes de pagar el corte, Jaime, vamos al espacio publicitario que es violento. Este San Valentín, Cecilia.